Inicia tu hora del misterio. Bienvenidos a Detrás de la Puerta. En esta noche oscura, profunda y silenciosa del lunes 25 de noviembre del 2024, te damos la bienvenida a ti, oyente, a vivir una experiencia que pondrá a prueba tus sentidos. Prepárate y mantente atento a los siguientes minutos, pues lo que escucharás también puede que te haya pasado a ti. Esto es Detrás de la Puerta. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Para este lunes 25, reiteramos esa calurosa bienvenida y también las gracias por estar un lunes más con nosotros acompañándonos, una noche de lunes más, en que sabemos pues que muchas personas están disfrutando de cada uno de estos programas que hemos estado realizando desde el mes de octubre, y definitivamente que ha sido toda una experiencia, Irving, escogiendo los temas, seleccionando a nuestros entrevistados. Pues solamente se ha dado una entrevista hasta lo que vamos. Sin embargo, pues ya estamos en esas coordinaciones para que ustedes tengan esa variación. Igual, acá seguimos investigando, buscando cosas interesantes que sabemos que a ustedes también quizás le llamen la atención, y que en un programa regular o en un momento regular quizás no es un tema que se plantee. Y en conversaciones así de amigos o noches así, pues quizás puedan que salgan. Así que nosotros pues nos convertimos cada lunes en sus amigos de confianza, hablándonos de estos temas. Así que este lunes obviamente también hemos seleccionado un tema que, como ustedes saben, es sorpresa. Cada lunes ustedes no saben qué les vamos a traer nosotros, y esa es la idea, para que ustedes mantengan esas expectativas, básicamente. Es correcto. Así que esta noche en especial nosotros hemos seleccionado pues un tema que quizás no tenga, no sé, mayor mito o mayor misterio, pues ha sido bastante estudiado a lo largo de los años y ha determinado parte de la historia de el continente africano, también siento hasta que el europeo, ¿no? Y es básicamente, y bueno, en general, el proceso de la vida y de la muerte en todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la momificación, Irving. La momificación en diferentes etapas, desde la que más conocemos nosotros, hasta la que pues se puede estar dando en la actualidad, y que básicamente es como que ese proceso natural de la vida hasta la muerte. ¿Qué pasa después con ese cuerpo? ¿Qué se hace? Y de cómo nace esa idea de preservar, ¿no? Básicamente, ¿y para qué? Porque ya se supone que es una persona que pues su alma ya no está en el cuerpo, y que pues depende entonces de su familiar, de sus amigos, de los que quedan en la tierra. Correcto. Entonces encargarse de este proceso, Irving. Hay que destacar que esto ha, ¿cómo se dice?, inspirado a diferentes temáticas, por ejemplo, películas, porque obviamente no es algo normal que tú vayas, por ejemplo, a exhumar un cuerpo y lo encuentres en el estado en el que prácticamente lo dejaste. Muchas veces se han encontrado personas totalmente intactas, y otras veces pues en estado no de descomposición al 100%, pero sí todavía se le aprecian diferentes fracciones que tengan su cuerpo, inclusive hasta con ropa se han encontrado. Entonces no es algo totalmente místico, no es algo que tenga que ver con brujería o algo así. Simplemente es algo que se ha practicado, como tú comentabas, pues diferentes civilizaciones, y que más adelante vamos a comentar que también se puede dar de manera sin querer. Se puede momificar a una persona de manera natural y sin querer hacerlo, simplemente por las condiciones climatológicas. Así es. Bueno, remontándonos a lo que
creo que más nosotros conocemos, que es en el antiguo Egipto, ese trabajo que pues toda la corte real básicamente tenía que hacer, ya habían personas encargadas para tal fin, para preservar el cuerpo, porque en esta cultura sí prevalecía la idea de que ese cuerpo sí se tenía que ir intacto, tal cual, hacia la otra vida, y que esa persona fallecida, independientemente de su estatus, porque se han encontrado momias de diferentes estatus, sobre todo los más altos, por supuesto, tenían que irse tal cual y con todas sus pertenencias. Correcto. Así que era un trabajo que requería un conocimiento muy especial y que tenía personas encargadas dentro de las diferentes comunidades, para decirlo de una manera u otra, para entender, ¿no?, que había en esta región, y pues que se dedicaban a hacer este tipo de trabajo. O sea, ya había alguien que tenía ese encargo, como pues actualmente alguien que se encargaba de las funerarias, pues, de los difuntos, y pues ya ellos sí tenían un proceso un poco más exhaustivo, se podría decir, con ese cuerpo, porque era súper necesario que estuviese prácticamente intacto, ¿no? Ellos sí tenían ciertos mitos que, cabe resaltar, fueron evolucionando según las dinastías, pero en sí el proceso era muy similar, simplemente se fue perfeccionando, ¿no?, según los materiales que utilizaban y demás. Primero, destacar, la momificación es un proceso, pero lo que se practicaba sobre esos cuerpos era embalsamamiento. Correcto. Que era entonces un término que era poner, y pues la otra parte se componía de resina. Obviamente que esto no solamente se utilizaba este material, sino también se usaba la parte aromática, obviamente, y ya requería el uso de otro tipo de plantas. Recordemos que estamos hablando de siglos muy pasados, incluso antes de Cristo, que inició pues como tal esta tradición funeraria, y pues que se utilizaba todo lo que estaban en los medios y el conocimiento que tenía el humano hasta ese momento. Básicamente las primeras momias las reconocemos en una época predinástica, antes que se crearan las famosas dinastías, que era ya cuando un faraón ascendía, que su familia, que se quitaba pues el trono uno a otro. O sea, antes de esa conformación ya existían pues estos procesos de embalsamamiento. Estamos hablando de finales del siglo IV, milenios antes de Cristo, básicamente, cuando pues se enterraban ya pues preparados estos cuerpos dentro de las arenas del desierto. Pero en ese caso, los cadáveres sí llegaban a disecarse, por decirlo de algún modo, de forma bastante natural. Claro. Sí llevaban un proceso aromático, los ritos funerarios y demás, pero las arenas sí contribuían mucho a la preservación del cuerpo, y pues básicamente los cadáveres se secaban de una forma bastante natural por el calor que tenía, y en la noche el grado de frío. Claro. Entonces era allí ese proceso, ¿no?, que iba marcando la absorción de agua, o sea, la eliminación del agua del cuerpo, y que permitía pues que básicamente el cuerpo se mantuviese bastante bien. Básicamente se han encontrado algunas que otras momias de este tipo, y por eso obviamente los conocemos, sabemos que existió, y se puede calcular entonces cuándo ocurrió más o menos esto. Ellos también en ese momento sí tenían la costumbre de envolver en pieles de animales también, que pues obviamente es cuero, que también ayudaba, ¿no? Y hacía bastante, no fácil, pero siento yo que era un proceso como que bastante natural, pero que ellos sí requerían. O sea, ellos ya sabían que había la necesidad, ¿no? Pues sabemos el conocer sus costumbres religiosas, era que la persona tenía que ir a otro lugar y que pues simplemente abandonaba este plano, ¿no? Pero se tenía que ir bastante completa hacia el otro plano. Así que básicamente ya se comenzaron a construir tumbas para poder ir tú a visitar. Esto es algo cultural, pero bastante generalizado. El humano siempre ha requerido ir a un lugar, ¿no?, como a recordar al ser querido, y
obviamente eso no iba a ser diferente en el antiguo Egipto, y era lo que hacían. Ya fueron entonces haciendo tumbas, dependiendo entonces ya del nivel, del estatus social, ya podía entonces ser un poco más exótica, más grande, más voluminosa, y entonces ya tenían esta costumbre ya de ir de poquito a más. Básicamente, sí hubo un tiempo en el que ellos se dieron cuenta que habían maneras de ir mejorando estos procesos y que se necesitaban tumbas más con mejores condiciones para albergar estos cuerpos, de manera que no se deshicieran tan rápido, que duraran mucho más tiempo, o hasta la eternidad, que creo que esa era la idea principal de ellos. Básicamente comienza ya ese proceso como tal, envolviéndolo en lo que nosotros conocemos como el lino, ¿no? Y de allí entonces irla ajustando a todo el torso, el cuerpo, la cabeza, todo completamente, y entonces ya poder que el cuerpo estuviese mejor. Ya estamos hablando que hacia ya la dinastía cuarta, ya una dinastía, ya varios siglos, ¿no? Es que podemos ver el trabajo de perfeccionamiento como tal. Ya personas que sí, como tal, tenían o necesitaban básicamente formas más elaboradas, y comienza entonces la extracción de los órganos, y pues era algo súper necesario para ellos, y ahí entonces es que comienza lo que nosotros conocemos como la extracción de diferentes maneras. Creo que la que más nosotros reconocemos es de algunos órganos, hasta lo que se conoce, órganos que para ellos, según su religión, eran ultra mega necesarios, ¿no? Habían unos que ellos consideraban que no. Obviamente entre esos el cerebro no lo consideraban tan necesario, por eso básicamente lo deshacían, y era este proceso que creo que ya hemos visto en diferentes reportajes, documentales, de la extracción a través de la nariz. Exactamente. De igual manera, la extracción de los ojos, para ellos no era pues algo que fuese tan, porque ya era un alma y que ellos sí consideraban. El corazón era muy vital, el corazón sí se extraía y se guardaba con mucho cuidado. Y bueno, entre otros órganos que sí preservaban, el resto básicamente se desechaba. O sea, no eran nada vitales para ellos, y consideraban pues que la persona realmente no los iba a necesitar. El corazón, considero yo que para ellos era como que esa pieza clave para poder pasar a la otra vida de manera recta, porque era el que medía qué tanto tú merecías estar en una buena posición, según lo que he leído, según lo que he visto. Y básicamente era medido o era pesado con una pluma. Eso pues, creo que lo hemos visto, incluso lo han hecho en animaciones, y es bastante interesante esto, según el libro de los muertos que ellos pues fueron desarrollando, que por supuesto se relaciona con el proceso de momificación que ellos iban desarrollando, pues de embalsamamiento como tal. Así que bueno, ya estamos hablando de que ellos fueron perfeccionando técnicas. Siento yo que también fue un proceso de ensayo y error. Habrían cuerpos que al principio no duraban tanto, iban midiendo. Siento yo que tuvieron esa habilidad, ¿no? De analizar qué estaba pasando, qué me sirve, qué materiales no me sirven, cuál quizás sea más fuerte, o qué cuerpos sí, qué órganos no. Y bueno, todo basado también en la religión, que cabe resaltar que la religión de los egipcios fue variando, porque según la persona que ascendía al trono, fuera de una dinastía o no, podía cambiar las cosas. Entonces él era el que básicamente mandaba, y en algún momento sí iba cambiando diferentes dioses. Claro. Ellos eran politeístas, así que básicamente fueron cambiando esto. En algún momento fueron monoteístas, solamente creían en un solo dios. Entonces fue como que un proceso que también se mezcló cultura, religión, y siento yo pues también las condiciones en las que ellos vivían, ¿no? Sus clases sociales,
todo iba dependiendo. Hemos visto que han encontrado momias según su clase social embalsamadas en diferentes cosas. O sea, podían ser materiales similares o algunos materiales más que en otros cuerpos. Obviamente para ellos iba a ser más importante embalsamar bien a un faraón que pues a, no sé, a una persona, a un trabajador de la corte. Por supuesto un esclavo no iba a atravesar este proceso, claro, porque para ellos entonces no tenía pues este tipo de, no merecía pues este proceso, ¿para qué? Así que bueno, básicamente ellos tenían diferentes maneras de hacerlo. Incluso llegaron a rellenar los cuerpos también para mantenerlos con un aspecto un poco más realista o más vívido, ¿no? Proceso que ahora vemos que también se practica en muchas ocasiones sin necesidad pues de tener completamente el embalsamamiento, pues darle forma a la cara, que sea pues, al cuerpo en general, sobre todo cuando han sufrido accidentes. Hay un trabajo también que se realiza en cera, en casos de reconstrucciones, así que es como que, no sé, parte de la historia que ahora pues se sigue practicando de detalle, ¿no? De ese cuerpo, cómo se va a ir, cómo lo van a recordar sus familiares y dependiendo de la cultura también el más allá, ¿no? Si existe o no, pues el más allá, básicamente el más allá. Pese a que los primeros intentos de preservar los cuerpos como tal en el antiguo Egipto se remontan al 3000 a.C., básicamente, no hay un texto general detallado de cómo se hacían esas técnicas o cómo eran esos procesos. Básicamente hay documentos que describen las cosas. Obviamente estamos hablando de también el asunto del lenguaje, fue evolucionando en ellos, la escritura, así que obviamente que esos conocimientos a veces eran traspasados de manera oral. Entre, me imagino yo, el que se iba dedicando padre a hijo, familiares, y fue un poco complejo el asunto de establecer como una sola línea de evolución de los procesos de embalsamamiento para ellos. Hay documentos que sí podemos mencionar, el papiro de Bulaq, también el papiro de Rhind, del Museo Británico, inscripción de Amenor, la de Bolonia, Ostracón de Florencia y papiro de Leiden. Estas son referencias, son básicamente tanto papiros y creo que también hay piedras que pues describen básicamente parte de esos procesos, ¿no? Y de igual manera creo que en algunas pirámides también este proceso era incluido porque era muy importante dejar en claro, pues cuando pasabas al otro mundo, que tú tenías un buen estatus y que pues pasaste por este proceso que para ellos pues era todo un honor, ¿no? Hacer el proceso bien y quién fue el que lo hizo. También creo que se demarcaban los nombres de las personas que trabajaban en los cuerpos. Esto era meramente cultural y religioso, ¿no? Así que tenía ese toque, tenían un lugar especial. Han encontrado lugares especiales en donde se hacían estos tipo planchas, ¿no? Y obviamente los instrumentos, las vasijas, obviamente con los órganos también se han encontrado, que también sufrían otro tipo de proceso, pero definitivamente que nos podíamos quedar semanas hablando del tema, porque ha sido un proceso evolutivo tanto pues en ese momento como para ahora nosotros ir descubriendo cada una de esas cosas. Entonces es saber que siempre el ser humano ha tenido esta necesidad, pero fueron los egipcios los que tuvieron pues esa idea, siento yo, de ir perfeccionando una técnica que, aunque vuelvo y repito, no existe un solo documento que lo tenga todo y que sepamos absolutamente todo, pues ahora los arqueólogos, de igual manera creo que hay forenses que se dedican entonces a analizar todos estos procesos, tienen manera de explicarnos más o menos cómo se pudo hacer por el nivel de preservación que tienen esos cuerpos. O sea, la perfección que ellos tuvieron pues con esos cuerpos fue espectacular. Y bueno, básicamente estamos hablando que
ya las últimas momias que se han encontrado, creo que en mejor condición es de faraones. Y que es las más famosas que nosotros conocemos, que es el Rey Tut. Hay momias que se han buscado toda la vida, Cleopatra, que hay actualmente, bueno, no actualmente, ya tiene bastantes años, una arqueóloga dominicana, creo, o puertorriqueña, no recuerdo bien, que es quien está dedicando su vida entera a encontrar a Cleopatra, su momia. Mucho se dice que quizás nunca sea encontrada, pero sabemos que ella fue la última reina de una dinastía y que pues a partir de su muerte y desaparición de muchos libros, porque no la ubican, que ese es el detalle más interesante, que es que no la ubican dónde estuvo por última vez o qué realmente le pasó, cómo realmente se murió, entonces no pueden dar con la tumba. Exacto. Así que bueno, básicamente es el proceso histórico que nosotros tenemos. Nuestra referencia principal, los egipcios. Sí. La cultura egipcia. La cultura y la parte religiosa, que ahí nos da a entender pues que siento yo que otras civilizaciones también tenían estas mismas prácticas, incluso no sabían ni siquiera que en Egipto estaban haciendo este tipo de procesos, y en base pues a las herramientas que tenían en sus medios, sus propias plantas, sus propios materiales, fueron también haciendo pues este proceso de embalsamamiento. Y otros, por supuesto, ni siquiera se dieron cuenta que su espacio, su clima, su tierra eran aptas para que un cuerpo solito lo hiciera. Explícanos de eso, Irving. Mira, lo curioso de todo esto también es que se hacían prácticas iguales en diferentes partes del mundo. O sea, no se sabe hasta la fecha cómo civilizaciones de diferentes continentes realizaban la misma práctica para embalsamar o para momificar un cuerpo. Obviamente se habla mucho de los egipcios por las pirámides y tal, pero hay que estar claro de que en todos los desiertos del mundo se han encontrado una momia, en todos. La pregunta es ¿por qué? Pues porque los componentes de un desierto son óptimos para que un cuerpo se momifique. ¿En qué sentido? El cuerpo, como está compuesto de agua, la calor que hacen los desiertos deshidrata el cuerpo. Y eso hace que el cuerpo entonces pierda ese líquido que es el que descompone el cuerpo internamente, hace que el cuerpo se momifique. Hay una tribu de Chile que se llamaba los Chinchorros. Esa tribu se le atribuye que 2000 años antes de los egipcios ya tenían cuerpos momificados sin querer. Simplemente enterraban a sus difuntos y por los componentes que habían en ese desierto de Chile se momificaban los cuerpos sin saber. Fueron descubiertos ahora, pero en ese entonces ellos no sabían por qué los cuerpos cuando los iban a desenterrar pues tenían se mantenían prácticamente igual. Hay un componente en diferentes, no solamente en desiertos, sino también en ciénegas, sino también en cimas de montañas que sean frías, que hacen que obviamente los cuerpos se conserven. Por ejemplo, se han encontrado cuerpos de 9000 años atrás en lugares fríos, totalmente semiperfectos, por decirlo así, porque no están completamente perfectos. Entonces, sí, una de las formas de momificación natural es por dónde, en qué lugar entierran entonces estas civilizaciones a sus personas fallecidas, ¿no? Así es. Aquí para obviamente es muy difícil encontrar un cadáver de años que esté momificado por, obviamente, nuestras temperaturas, por las lluvias y tal, el cuerpo se va a descomponer rápido. Pero hay lugares totalmente secos, desiertos, que sí ocurren. Por ejemplo, se ha encontrado en Suiza, han encontrado momias en las partes altas, sabemos que están los Alpes y todo esto, incluso de personas que se han perdido escalando montañas. Así y han pasado, qué sé yo, 50 años desaparecidos. Cuando los encuentran están momificados, porque obviamente por el frío pues no llegan a descomponerse.
Como tú comentabas, pues obviamente sí, los egipcios son la cultura más conocida, obviamente por todo el tema de las pirámides y tal, y todo lo que comprende esto de los faraones y todo este tema. Si uno piensa en momias, piensa directamente en los egipcios, pero hay civilizaciones, como te contaba esa de los Chinchorros, que es una civilización en Chile, que se le atribuye sea uno de los más antiguos, que practicaban sin querer, por decirlo así, esta práctica. Hay casos también, creo que si no me equivoco, fue, no recuerdo exactamente dónde fue, hay una mina de sal. Hubo un derrumbe en esa mina de sal, murieron prácticamente 1000 obreros hace muchos años atrás, y después que empezaron a escarbar la mina, los cuerpos también estaban modificados. ¿Por qué? Por las sales que habían dentro de la mina. La sal, como todos saben, es un componente que deshidrata. La sal deshidrató los cadáveres de estos mineros y los momificó prácticamente de una manera pues natural, o sea, sin embalsarlos, sin ningún tipo de no sé, de material que le hayan puesto, no, preparación, simplemente fue de manera natural, solamente porque la sal, una piedra gigante de sal le cayó encima de los cuerpos, los aplastó, pero esa sal hizo que se deshidrataran los cuerpos y se mantuvieran entonces en este proceso de momificación. Así es. Y te comentaba también, ¿no? El que yo te decía era, hay una momia que le pusieron de nombre Otzi, que tiene 5.300 años de antigüedad. Esta fue descubierta en Múnich, en Alemania. Permaneció en el hielo glaciar 5.300 años atrás. Se empezaron a derretir por el calentamiento global y tal, estos glaciales, y se encontró entonces el cadáver de este humano, de este ser. Estaríamos hablando de hace, ¿no? Antes de Cristo. Exactamente, sí. Le pusieron de nombre Otzi. No sé por qué le pusieron de nombre Otzi, la verdad. La deshidratación nuevamente hizo su presencia en el cadáver de Otzi. Mantenía todavía las arrugas de su cuerpo por totalmente deshidratado. Totalmente deshidratado. Obviamente esto también, cuando los cuerpos caen en ciénegas, también esto hace que las bacterias que viven dentro de estas ciénegas ayudan al proceso de no putrefacción del cuerpo, o sea, lo conservan. Tal como pasa en el hielo y como en los lugares que tienen abundante sal. Entonces, hay que destacar que la momificación no necesariamente tiene que ser un proceso de embalsamiento, sino que sin querer puede darse, claro. Puede darse un proceso de momificación. Creo que sí, o sea, cuando uno piensa en momias, uno enseguida se va lejos. Claro. La mente de cualquiera, siento yo, que se va lejos hacia otros continentes. Hay un caso, creo que ha sido objeto de mucho estudio por la perfección de los cuerpos, y eran 3 niños que fueron encontrados en una montaña. Esto fue en la cordillera de los Andes. Desde ya, pues, entienden ustedes el clima que puede haber en esta zona, ¿no? La parte fría completamente. El asunto es que ellos han logrado escudriñar completamente el pasado de cada uno de estos 3 niños, que pues han incluso estudiado qué sucedió con ellos, porque eran niños bastante jóvenes, bastante pequeños, uno está de 6 años y una jovencita, otra de mediana edad, pues, pero igual una niña. ¿Qué pasó? Y la perfección de esos cuerpos ha llegado a pues saber cuál fue su última comida, cuáles eran sus costumbres, qué edad tenían, claro, porque pues de allí pues tienen esa capacidad. Y de igual manera, cómo fueron esas últimas horas de vida, qué fue lo que pasaron, sus prendas de vestir y lo que llevaban con ellos estaban intactos también. Como eran niños, incluso tenían el más pequeño juguetes, y pues todo eso acompañaba a estos cuerpos. Sin embargo, ellos no era que, bueno, se habían quedado allí o se habían perdido. Básicamente habían sido parte de sacrificios.
Esto sí, pues ha sido bastante reconocido en diferentes culturas prehispánicas, pero pues en este caso ellos fueron parte de un sacrificio que para ellos y para sus padres era como algo de mucha honra, por decirlo de algún modo, porque era completamente un ritual sagrado que pues de una manera u otra daba prosperidad a sus comunidades, calmaba a los dioses y pues era un proceso bastante, siento yo que indoloro en parte, ¿no? El proceso se llamaba, o la fiesta como tal de este sacrificio se llamaba Capac Ñan, era el camino del Inca y pues básicamente ellos allí en este lugar, en este proceso como tal, llegaban a este punto, que era un solo punto, que estaba básicamente a 6.739 metros sobre el nivel del mar. O sea que no estamos hablando que era algo, o sea, era en el centro de la cordillera de los Andes. Claro. Era pues bastante alto y definitivamente que ellos tuvieron que haber llegado allí de la mano de otros adultos, de todo un ritual ceremónico que llevó a que ellos pues fuesen encontrados por una expedición desde 1952 que inició hasta 1999, que pues ya se dio con este hallazgo y que se pudo llegar y extraer los cuerpos como tal gracias a un financiamiento de la National Geographic, Okay. que pues este ha sido también como medio de comunicación uno de los que más han divulgado las imágenes de estas momias. Claro. Que pues para nosotros creo que en televisión son bastante, y obviamente en YouTube, si la pueden buscar, es bastante impresionante ver el nivel de perfección que tienen estos tres niños, y que definitivamente también de sus prendas, de todo. Es como si el tiempo se hubiese congelado y simplemente los tres estuviesen dormidos. Los chicos creo que fueron emborrachados. Creo que esta bebida tenía otros componentes, lo que los fue durmiendo poco a poco. Y pues su muerte, por eso les decía, no fue como que indolora, no fue un sacrificio de que te extraían el corazón ni que te tiraban de un lado, pero bueno, era el proceso que ellos tenían, eran sus costumbres, era lo que ellos pensaban. Y definitivamente que gracias a ese nivel de preservación natural, nosotros entonces conocemos parte de la cultura que ellos tenían. Así que definitivamente que es como que de esas imágenes más realistas o más cercanas, más vívidas que tenemos, pues de que nuestros indígenas también, pues sin querer, Exacto, tuvieron este proceso que se dio de manera natural gracias a las bajas temperaturas de la cordillera de los Andes, ¿no? Ahora mira, te voy a contar la historia de Ata. Ata fue un hallazgo que hicieron en el 2003 en el desierto de Atacama, en Chile. Encuentran una momia que mide casi lo que mide un celular, como 16 centímetros más o menos. La cabeza alargada, los huesos, todo, como si fuese un humano pequeñito. Le apodaron la momia extraterrestre. De una vez por su apariencia, por el extraño alargado y tal. Comienzan las investigaciones para determinar de que no sea un muñeco o sea un fraude. Lo llevan a diferentes exámenes radiológicos y determinan de que exactamente sí posee huesos humanos y que sí es real. Pero lo que no cabía a los científicos era que cómo podía ser un humano tan pequeño. 16 centímetros, o sea, del tamaño de un teléfono, algo totalmente pequeñito. Y obviamente comenzó la idea de que era una momia de un extraterrestre. Como te comento, por su cráneo alargado. Tenía el cráneo así alargado para atrás. Científicamente, luego de tantos exámenes que le han hecho a Ata, pues a la momia del niño del ser, se determina de que puede ser un feto o puede ser un bebé que nació y falleció instantáneamente, pero que tiene todos los huesos
que puede tener un niño de 6 años. Okay. Pero con ese tamaño. O sea que no encaja la teoría de que haya muerto al nacer o que sea un feto por su estructura ósea, porque tienen los huesos completamente bien formados. Al comentar esto de que podría ser un feto, con un niño que nació con una malformación, obviamente los teóricos de los extraterrestres salieron a dar voz de esto, de que querían obviamente pues silenciar la teoría de que podía ser un ser de otro planeta. Si bien es cierto, pues hay que ser conscientes de que todo lo que tenga que ver con momificación y pirámides lo atribuyen mucho a lo que es los extraterrestres. Claro. Por el tema de la perfección, sobre todo. Yo siento como que cosas tan perfectas, el avance tecnológico, claro. El avance no tecnológico, el avance del conocimiento. Ese es un tema que nos han pedido mucho y que vamos a traer aquí, el tema de vida en otros planetas. Y nos basamos por el tema también de jeroglíficos que se han encontrado en las pirámides de Egipto, cosas que sinceramente no tienen como explicación. Que en ese entonces a lo mejor si te pones en esa época dibujas, no sé, una nave, no sabes qué es, pero en estos momentos tú la ves y dices, eso es un platillo volador. Pero en esos tiempos no se sabía. Entonces también se basa mucho en la teoría de que, como comentábamos al principio, como en una región, por ejemplo, de Egipto, practicaban una momificación de una forma y se ve la misma forma, el mismo embalsamiento y tal en otro continente. Entonces, esa conexión es lo que confunde un poco, ¿no? Se habla mucho de migraciones, de que llevaban esos conocimientos de un continente a otro por embarcaciones, por las caminatas y tal, pero al final, pues, no se sabe nada. Mira, acá dice que somos mentirosos, pero no sé, eso es lo que se dice. O sea, nosotros no estamos inventando de lo que estamos hablando, porque simplemente son teorías y estudios que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo de la momificación. Bueno, si se llama Duende 4003, creo que por algo se llamará Duende, ¿no? Bueno, sin salirnos del tema, también por acá nos comentaban que también se han encontrado momias de animales. En efecto, o sea, por la parte natural, obviamente que también los animales podían sufrir esta parte. Creo que el que nos comentan por acá es de un cachorro de un diente de sable. Entonces, básicamente, también se daba de manera natural, porque obviamente que el animal va a estar en diferentes puntos y pues esa evolución, ¿no? Pero también de manera intencional. Claro. En el caso de los egipcios se iban todos, se iba el perro, se iba el gato, se iba lo que sea que tuviese la persona. Había, creo que... Vete al arcoíris, bueno, vete al arcoíris. Bueno, básicamente había monos, claro, sí. Halcones, correcto, sí. De todo, o sea, cualquier animal que para ellos fuese parte de ese entorno o significara algo para ellos, pues se iba a ir también en ese proceso. Claro. Lo que sí yo a veces creo que lo han estudiado y sí lo han confirmado, que, o sea, si el animal moría y después, o pues había que sacrificarlo porque el rey se había muerto, el faraón había muerto, en el caso de los egipcios, ¿no? No voy a spoilear, pero vamos a tener aquí pronto una persona que nos va a comentar mucho el tema de civilizaciones antiguas, pero de la región. Claro, y eso siento aquí que... no se momificaban a las personas, pero había un ritual. Había un ritual, claro. Un ritual bastante especial. Uh-huh. Imagínense, por darle un pequeño adelanto, imagínense que ustedes son los líderes de una aldea. Tú eres el cacique, el jefe. El jefe. Mueres y tienes que llevarte contigo a la tumba a todo. A tus esposas, a tus esclavos, a tus trabajadores, a tu familia, a tus hijos, con excepción del mayor. Así es. O sea, todos hacían un ritual alrededor. Tú estabas en el centro, en una choza en la cual te estaban preparando para tu entierro. Y alrededor de la choza estaban todos tus seguidores, toda tu familia. Los más cercanos, creo que eran los más cercanos. Obviamente no se podía ir todo el pueblo, que era como que el susto de nosotros cuando descubrimos. Ingiriendo un veneno
elaborado del pez león para que todos mueran y sean enterrados contigo. Así es. Imagínate hasta dónde llegaba pues ese, no sé. Imagínate tú ser esposa de y el cacique se murió. Se muere y tú no tienes por qué, pero bueno, es parte de esa tradición. Eso lo vamos a tener pronto un programa aquí, sí, con una persona que nos va, especialista en el tema, que nos va a comentar muy bien detalladamente cómo se llevaba a cabo ese ritual, todo lo que comprendía. Hemos tenido la oportunidad de visitar una de estas excavaciones donde han encontrado restos de estas personas y que de verdad es bastante interesante todo lo que conllevaba este ritual. Todo este ritual, todo lo que se ha encontrado. Se han encontrado incluso materiales que el más próximo está hasta en otro país. Así es. O sea que tenemos, por ejemplo, encuentran en Coclé, por decirlo así, una piedra de color verde que se presume sea esmeralda. Pero esta misma piedra también la encontramos en Ecuador. Y que probablemente sea del mismo tipo o de esta misma. O sea, es completamente. Exactamente. Como el redescubrir. Estos estudios nos llevan a nosotros a transportarnos. Claro. Porque nos toca imaginarnos las escenas. Sí. Pero para tanto los arqueólogos como los antropólogos, pues requieren esa comparación de todo, ¿no? Claro. Completamente esa comparación para llegar entonces a las conclusiones que tenemos hoy y obviamente apoyándose siempre en la parte científica, porque es básicamente lo que nos ha llevado a saber qué comió la persona. Exacto. Hasta qué fue lo último que comió la persona, incluso, ya estando en huesos, ¿no? Incluso, exactamente, cuando en el sitio encuentran los jarrones y hacen un examen dentro de ellos, se dan cuenta de que tiene restos de algo, y cuando le hacen los exámenes se dan cuenta de que es veneno de pez león. Claro. Entonces ahí comienza la teoría de que alrededor del embalsamiento del líder de la aldea, pues se ingería esta sustancia. Del ritual. Se ingería esta sustancia para que todos sus acompañantes se fueran con él entonces al otro mundo, básicamente. Porque es que creo que la gran mayoría de las culturas, por sus creencias religiosas, es como que hay algo más. Claro. Hay algo más y hay que prepararse para. Volviendo a las momias, desde pequeña, en mi caso, siempre tuve esa afición por conocer la parte de las momias y como todos, ese pensamiento se iba enseguida a Egipto. Una vez ya yo comprendí más o menos lo que explicaban de ese proceso, de incluso la parte de magia, porque ellos también tenían esa parte como que el toque místico, ¿no? Ya pues venía la pregunta, ¿y dónde más se hacía este proceso y cuándo y qué más actualmente? Existe una momia que en mi caso siento yo que la momia más bonita del mundo, la más triste también, la historia como tal, porque digo, es más reciente y también como que la prueba de esa esperanza que tienen tus familiares por preservarte bien. Estoy hablando de la niña Rosalía Lombardo. Ella falleció en 1920 y nada más tenía 2 añitos. Esta bebé prácticamente sigue intrigando a los científicos y pues su nivel de conservación es extremado. Ella nació un 13 de diciembre de 1918 en Italia, pero la niña pues contrajo neumonía y pues obviamente para esta época una niña tan pequeña no había pues esa capacidad de que ella estuviese, a pesar de que tenía un estatus alto social, pues obviamente no se pudo. En ese momento ya existían personas que se dedicaban exclusivamente a la parte de momificación y su padre, en ese desespero por preservar ese pequeño cuerpo o ese recuerdo de esa niña tan pequeña, recurrió a Alfredo Salafia. Él ya era un embalsamador con un nivel de reconocimiento mundial y él lo selecciona para hacer este proceso y que su pequeñita pues durara mucho tiempo y ellos poder seguirla visitando. Y siento yo que ese proceso de duelo, ¿no?, que ellos hicieron, pues Salafia hizo una técnica bastante innovadora para ese entonces, a pesar de que ya él trabajaba, pero con el cuerpo de Rosalía se arriesgó
y pues puso a prueba todo y dejó a una bebé bastante intacta con una cara angelical, como si estuviese aún dormida. Y pues básicamente esa fórmula, esa última fórmula que él usó, porque fue la que el cuerpo mejor se ha preservado desde aquel entonces, fue analizada, fue descubierta en el 2009 por un antropólogo que pues fue entendiendo las notas que el embalsamador había dejado, que era una fórmula de formalina, alcohol, ácido salicílico, glicerina y sales de zinc. Y lo que básicamente hacía era matar las bacterias del cuerpo, el alcohol deshidrataba, el ácido salicílico ayudaba con el asunto de los hongos, la glicerina impedía que los tejidos se fuesen secando, o sea, lo mantenía más vivo, claro. Y las sales de zinc también daban esa rigidez al cuerpo, de manera pues que todos los tejidos estuviesen en su lugar. Actualmente el cuerpo de esta bebé se sigue exhibiendo en una capilla dentro de las catacumbas de los capuchinos en Palermo, pero está protegida pues, por un vidrio bastante sellado, un ataúd con otro vidrio bastante sellado para evitar que se siga deteriorando. Sé de hace algunos años que la retiraron de la vista pública y la colocaron en un lugar un poco más oscuro porque el asunto de la luz del sol, el asunto de las fotografías también podían estar deteriorando de una manera u otra el cuerpo, y para ellos pues era como que es la momia más visitada que tiene este lugar y que definitivamente no querían. Obviamente que ya la familia de esta pequeña pues murió hace muchos años. No sé si habrá aún algún tipo de primo, segundo, tercero o cuarto, pero definitivamente que ya su núcleo familiar no existe hace mucho tiempo. De igual manera, aún se mantienen ciertos métodos de control de humedad, temperatura, pero actualmente ese pequeño cuerpecito es como una atracción turística, porque a pesar de que ya se sabe qué fue lo que utilizó el embalsamador, Salafia, pues ya igual, o sea, nos sigue sorprendiendo que desde 1920 este cuerpecito esté prácticamente intacto. Ella es conocida como la Bella Durmiente porque ya les digo, o sea, es como si la bebé estuviese dormida en su cunita, tú llegas, la ves, y siento yo que es como que una historia triste porque obviamente es una bebé que murió, pero es bonito saber que los padres en ese intento por, no sé, calmar, tomaron esta decisión, y Salafia también se enfocó en mejorar su técnica para que fuese el mejor de sus trabajos. Okay. Así que bueno, básicamente la pueden ver en imágenes, la pueden buscar en YouTube. Hay una cantidad de documentales y de fotografías que lo pueden ver. A esta bebé todavía se le ve el lacito, la ropita. Obviamente ha sido, pues, el asunto de su ataúd original ha sido revestido, ha sido mejorado por el asunto de la humedad. Y en estas catacumbas no solamente está Rosalía, están otros bebés, porque ella está en una sección especial que se ha determinado para niños bastante pequeños, que ellos les consideraban bastante como angelitos, pues de una manera u otra. Pero también hay personas adultas en estas catacumbas de Palermo, en donde pues obviamente están monjes y personas de alta sociedad, pues que de una manera u otra también pues tenían cierto proceso de momificación. O sea, ya estamos hablando, en 1920 ya había una persona que tenía un nombre, tenía una profesión con un nombre, ¿no? Correcto. Que se dedicaba entonces a preservar cuerpos de manera pues bastante buena. Mira, otro descubrimiento que hicieron en 1900, encuentran en Egipto una pareja de, o sea, hombre y mujer momificados. Los encuentran momificados y tal. Los cuerpos tenían, el de la mujer tenía unas manchas en el cuerpo. Y pues nada, pues encontramos un par de momias más. Vamos a investigar, vamos a examinarlos, a ver qué tiempo tienen de haber estado momificados y tal. Pero se dan cuenta de que las manchas en la mujer tienen
como particularidades, o sea que no es simplemente una mancha en la piel, sino que tenía algo más. Llevan el cuerpo de la mujer a una sala de investigación y se dan cuenta que estas manchas eran tatuajes. Ok. Y comienzan entonces en ese mismo sector a encontrar más momias, y las que eran de mujer también tenían estas manchas que resultaron siendo tatuajes de ovejas, de toros y unas líneas que pues simplemente eran tatuajes lineales. Cuando encuentran a Otzi, que es el que te comenté hace poco, que tenía más de 9000 años de antigüedad, también poseía tatuajes, pero en este caso era un hombre. Entonces la teoría de que solamente las mujeres llevaban tatuajes se descartó. Ahora, no se sabe lo lineal que era, no se sabe los tatuajes cómo eran hechos, pero sí se diferencia de manera rupestre lo que es la figura como de una oveja, como un toro y diferentes líneas. O sea que los primeros tatuajes se basan hace 5000 y pico años atrás, antes de Cristo. O sea que no es algo de ahora. Es que imagínate desde cuándo entonces ya viene la cultura esta del tatuaje. Claro. Pero se creía al principio de que era solamente las mujeres las que poseían el tatuaje. Pero luego con diferentes descubrimientos que se han dado a lo largo de la historia, se han encontrado ya momias de hombres que también poseen pues los tatuajes. Así que el tatuaje viene desde esa época. Claro, y era como que bastante el asunto cultural, ¿no? Sí. Que cada uno tenía el significado. Exactamente, sí. Miembros de una tribu, miembros de un grupo, por logros también. Lo que sí fue curioso es que se repetían los tatuajes. O sea, encontraron varias mujeres con tatuajes de oveja, varias con tatuajes de toros. Entonces no saben exactamente qué significaba tener un tatuaje de una oveja en ese momento, o de un toro, o las otras líneas que encontraron también en los cuerpos de estas momias. No hay un significado como tal, pero lo que sí se sabe es que son tatuajes. Ahora, no sé de qué estaba hecho el tatuaje, o sea, qué material utilizaban, que si algún tipo de sustancia, alguna planta o tal. Eso sí no tengo conocimiento, pero sí es 100% verificado de que sí tienen tatuajes en diferentes partes de su cuerpo. Definitivamente. Y bueno, nosotros no podemos también entonces dejar de lado la actualidad. Claro. Para nosotros, la parte de nuestro país como tal, en esos rituales funerarios es muy extraño que se preserve un cuerpo de manera pues intencional, así, tan perfecto, a menos que el cuerpo requiera un traslado hacia otro país o hacia un lugar bastante lejano, entonces ya tiene este proceso. Sin embargo, en países como México, el embalsamamiento es prácticamente obligatorio. Si no se hace una cremación del cuerpo, o pues es parte de los servicios, es definitivamente parte de lo que se hace con un cuerpo. No es si yo lo necesito, si yo quiero, si a mí se me ocurre, es como es lo que va a pasar si tú decides entonces hacer pues ya un funeral de cuerpo presente. Ajá. Él debe necesariamente pasar por un proceso que es practicado por un tanatopractólogo. Correcto. Entonces la tanatopraxia, que sería básicamente esta profesión como tal, es lo que ahora entonces le denominamos a el trabajo de un embalsamador, que digo, también se le sigue llamando el embalsamador, pero es un tanatopráctico. Él o ella, porque hay muchas mujeres y hombres, tienen este trabajo de, ya con las nuevas técnicas que existen, mantener ese cuerpo perfecto. No solamente la parte la parte estética, sino la parte interna. O sea, el cuerpo tiene que estar perfecto porque básicamente así pues son los procedimientos, y definitivamente que la parte científica es el principal factor aquí, porque es el que ha garantizado pues que esos cuerpos hayan tenido un correcto proceso y pues que obviamente se conserven, porque definitivamente que
he escuchado en muchas entrevistas de tanatopractólogos que hablan de un riesgo, se pudiese decir, de salud pública, que hay veces que los cuerpos representan, pues para familiares o amigos, en ciertos momentos. Hay cuerpos con una descomposición muy, muy alta, o cuerpos que son velados muchos días, hay cuerpos de personalidades, sobre todo cuando son trasladados de un lugar a otro, paseados, despedidos. Claro. Y pues requieren que definitivamente alguien se encargue perfectamente de ellos, y como ya les digo, no solamente personas que necesiten este proceso, sino familias comunes y corrientes recurren a una persona que se dedique específicamente a eso. Actualmente creo que lo que más nosotros conocemos para esta preservación es el formol. Ajá. Que es un componente que está definitivamente presente. Dentro de esta práctica también está la parte estética. Hay personas también muy, muy especialistas en la parte estética, en la reconstrucción de cuerpos. Correcto. En dejar ese cuerpo como que bastante perfecto para sus familias, o lo más perfecto que se pueda para sus familias, y preservar, pues saber que ese cuerpo no es que se va a descomponer, que va a supurar o que va a oler. El cuerpo está perfecto. Sé que hay un proceso también de extracción de órganos, el reemplazo de la parte de la sangre, el reemplazo incluso de ojos. Sí, todo, siento yo que hasta más allá es un arte, porque hay muchas personas que tienen esta capacidad de empatizar con la persona, porque básicamente son los que se están encargando de darle pues ese último respeto, siento yo, más allá de que nada más lo visten o qué sé yo, es también vas a quedar bien para que tu familia entonces te pueda despedir de una manera, siento yo, pues según las costumbres, ¿no? De los países que lo practican, de la mejor manera, ahora, en el tiempo que ellos consideren. Hablando de costumbres, tenemos que hablar de un pueblo que se llama Toraja. Ese pueblo es en Indonesia. El pueblo tiene una costumbre de que sacan a sus muertos de sus ataúdes. Primero, cuando la persona fallece, lo forran lo más que pueden en tela. Lo forran en tela, le sacan todos los órganos y lo momifican. Cuando tienen un periodo de haber fallecido, ellos tienen un ritual, una ceremonia, un festival que se llama Manené. ¿Qué pasa en ese festival? Todo el pueblo desentierra a sus fallecidos, los visten, los bañan, los limpian, le ponen hasta cabello y tal, y los pasean en caravanas por todo el pueblo. Es un festival, es una creencia que mucha gente critica, obviamente por todo lo que conlleva, pero que para ellos es una tradición de muchos años. Así es. Y uno ve los videos y se queda como que es algo terrorífico, o sea. Sí, para nosotros es exactamente, así. Sí, porque tú ves en el piso todas las momias, todas las personas muertas, y comienzan entonces a vestirlos, a maquillarlos. Es como una fiesta familiar. Exactamente, con comida, exacto. Música. Exacto. Entonces tú no ves, la gente no está triste en ese momento, están todos contentos de haber sacado a su familiar y lo visten y tal. He visto gente que incluso señalan que hay personas más jóvenes que no conocieron al difunto. Ese era tu abuelo. Exactamente, sí. O sea, no es que te voy a enseñar una foto, ese era tu abuelo. Exactamente. Entonces los visten, ¿no? Quizás como le gustaba a la persona. Creo que este también es este mismo pueblo es el que te espera un cierto tiempo para hacer esto, y entonces luego es que entonces ya se hace el entierro definitivo, que ya pues la persona, el cuerpo ya no es sacado más, me parece, ¿no? Exactamente, sí. Y ese es otro festival muy diferente. Ajá. También. Bueno, es relacionado, es básicamente lo mismo, pero siento yo que un poco más extremo. Creo que ahí es el asunto de unos toros, hacen como un juego de sacrificio. Lo suben, también lo he visto que lo suben a caballos y todo. Entonces, sí. Mira, ¿por qué ocurre esto? Los Toraja creen que el alma de una persona debe regresar a su lugar de nacimiento. Okay. Es un motivo por el cual la mayoría decide entonces no abandonarlos para no morir lejos de su pueblo natal. O sea, que todos los que fallecen, todos los
no sé cómo será el gentilicio, torajano, no sé. Todos los de ese pueblo que fallecen en otros lados tienen que ser enterrados ahí para ser parte de esta ceremonia, de este festival que ellos hacen. El festival se llama Manené, es el nombre de la deidad que ellos pues alaban mediante este festival, esta ceremonia. Creo que eso, siento yo que para nosotros, cosas que nosotros no estamos acostumbrados, claro que no. Es como que extremo, nos asusta, nos llena como que de miedo. Y es cada 3 años, lo hacen cada 3 años. Claro. Cada 3 años. Sé que también hay unos que el asunto, en algún momento escuché que el asunto de ellos es esperar a que toda la familia se pueda reunir o ahorrar lo suficiente para hacer el funeral lo más apoteósico que pueda. Exactamente, porque al parecer es un poco costoso. Es bastante costoso. Enterrar a las personas. Creo que traen músicos. Es un Exactamente. asunto bastante costoso para ellos y creo que por eso es que demora. Incluso, y mientras eso, entonces se da. O sea, si uno busca en YouTube el pueblo de Toraja, se va a dar cuenta porque hay muchos youtubers que han visitado. Así es, Luisito Comunica, creo que es el... Hay otro, Alex festival. por el Mundo, me parece, sí, también hay que varios llegó, que han ido a ese festival y obviamente pues para nosotros que no estamos acostumbrados a algo así, las imágenes son bastante tétricas. Hay 2 lugares en México que también hacen este proceso de cada 2 de noviembre sacar a los familiares, vestirlos y volverlos también a bueno, México es un país que celebra mucho lo que es el tema de la muerte y lo ven de una manera completamente diferente a nosotros también, ¿no? Abuela Coco y tal. Sí, creo que es como que esa descripción, la parte mística y espiritual, ¿no? Y religiosa también. Claro. Pero sí había muchas personas que sí decían que ahí creo que son 2 comunidades o 2 lugares que pues culturalmente entonces sí lo hacen, o sea, sí extraen pues el cuerpo del fallecido y hacen este cambio de ropas, qué sé yo, ¿no? Y es como que están acompañados. Otros simplemente van a los cementerios y hacen pues básicamente como una fiesta, ¿no? Una fiesta en recuerdo a esos que ya no están. No quisiera dejar de lado antes de irnos, Irving, que no todos los procesos de embalsamamiento a través de la historia, a través de los siglos que tiene la humanidad, han sido perfectos. Como ya dije, muchos han sido un proceso de ensayo y error. Y hay muchas ocasiones en que esos cuerpos no tienen ese mejor proceso y pasan cosas. En los funerales, en las despedidas, y siento yo que bastante, no solamente lo impresionante, sino es triste para ese familiar. Hay un caso que siento yo que es el que más he escuchado, más he visto, que fue de un papa, incluso el Papa Pío VIII, me parece, el cual se descompuso en este proceso de despedida dentro del Vaticano, que ellos también tienen este proceso de despedir y pues tristemente el médico encargado del embalsamamiento al parecer no era una persona certificada, que es extrañísimo, ¿no? Claro. Pues, que haya sucedido esto, pero pasó. La persona, el médico, Galeazzi Lisi, prácticamente lo embalsamó mal, se inventó que él era embalsamador y tristemente el cuerpo, o sea, en vez de mantenerlo, lo descompuso mucho más rápido. Okay. El cuerpo completamente se fue descomponiendo a medida que este proceso se iba dando. Incluso creo que ellos tienen dentro de el Vaticano, dentro de la misma iglesia en donde ellos permanecen en ese proceso pues de despedida, deben estar guardias manteniendo pues ese control, protegiendo el cuerpo, qué sé yo. No aguantaban pues estos días que él tenía que estar allí, que el cuerpo tenía que estar allí, se desmayaban del olor incluso. Y pues no todo fue perfecto en la historia de esta práctica, de esta profesión. Habían personas que en efecto no tenían la capacidad, no tenían los conocimientos y hacían este tipo de cosas que obviamente que afectaban a las personas que los estaban despidiendo. Claro. Obviamente, pues sobre todo en personalidades, un papa, estamos hablando de que el cariño de la gente, de las personas que estaban, y bueno, simplemente tuvo que acelerarse todo el proceso que regularmente ellos se dan porque el cuerpo ya no aguantó más. Así que bueno, es como esto. Hemos tenido historias de
intentos de embalsamamiento, la historia pues de dónde nace esta necesidad, cuerpos que sin querer también. Exactamente. Y se resume en pocas cosas. Sentimiento, ¿no? Por el humano, ese sentimiento, la creencia de que hay algo más allá y creo yo que ciencia, porque sin querer los primeros que lo intentaron, que lo hicieron, estaban haciendo ciencia de una manera u otra porque estaban pues teniendo estas prácticas que hoy en día entonces nos dan la capacidad de observar muchos cuerpos, saber qué pasó, cómo vivían, qué hacían, sus costumbres a través de estos cuerpos. Definitivamente que es un gran logro. Siento yo que es parte de esos grandes logros, de esos grandes legados que nos han dejado. Sí, así que bueno, ese fue esa conversación que hemos tenido. Antes de finalizar, recordar a los oyentes de que el programa no es necesariamente de miedo, ¿no? Claro. O sea, tenemos una temática que también abarca lo que es lo místico, lo extraño, lo curioso. Lo real. Lo real, pero todo basado en eso, ¿no? En esas cosas, por ejemplo, la momificación. La muerte. La muerte, temas así que de una manera u otra pues no son normales, o sea, son cosas... No se plantean normalmente en los lugares. Pero obviamente, ¿no? El programa también está destinado a misterio, claro, al terror y eso, pero siempre tocando diferentes puntos. Así es. Así que bueno, ustedes, si no lo conocían, me imagino que sí, porque definitivamente que el que no ha escuchado de las momias en Egipto, no sé en dónde vive, pero si usted tiene el interés, estas que le hemos mencionado aquí, las pueden buscar para que las vean. Y nuevamente invito a las personas que tengan historias, que quieran contarnos, que nos escriban a través de nuestras redes sociales, que tienen por ahí alguna historia. Ahí tenemos un seguidor que nos han mandado imágenes de unos avistamientos en el cielo bastante curiosos. Obviamente el tema ese lo vamos a tocar más adelante, los extraterrestres, que es un tema que nos han pedido mucho y que tiene mucho contenido. Por ello tocaremos mucho ese tema, así que a todas las personas que nos ven en la calle, que nos dan el visto bueno del programa, de verdad que le agradecemos mucho la audiencia, a todos que han aceptado bastante bien este programa y que esperemos pues que nos den ese apoyo para seguir adelante con este proyecto que obviamente tenemos todavía y que tenemos muchos temas todavía que tocar y que nos aporten, porque sería bueno recopilar historias vividas de personas, así como el profesor Tavo, que una vez llamó para contar algo que le haya sucedido, la licenciada Elena también, que estuvo por ahí contando historias que vivió. Será bueno que personas también nos contacten para contarnos esas historias de miedo, extrañas, que no tienen una explicación, para poder entonces plantearlas aquí en el plato. Así es. Bueno, así cerramos una vez más la puerta para abrirla nuevamente el próximo lunes. La cita, recuerden ustedes que es de 7 y algo a 8 y algo. Siempre comenzamos un poquito, los dejamos que ustedes se vayan conectando y nos pasamos un poquito también de las 8. Así que ya ustedes lo saben, esto fue Detrás de la Puerta. Próximo lunes te esperamos. Somos Detrás de la Puerta. Tu programa de misterio favorito.